Bien. Profe, ahí hablando ahí, como así ya volvieron a cerrar otra vez las vías para movilizarse. Sí. Están Uy, dejando paila. pasos restringidos por Mm, momentos. Bien, verán chicos, entonces, buenos días. Hoy lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestro cronograma, nos toca avanzar un poco. No sé si ustedes tuvieron la opción de mirar el material que se había subido sobre la distribución normal y la distribución de Poisson, ¿cierto? ¿La vieron? Eso dice que no. Bien. ¿Qué es lo que estábamos trabajando con ustedes? Estábamos mirando unos ejercicios de distribución binomial, ¿cierto? En donde estábamos indicando o sea, queríamos encontrar una probabilidad frente a un evento. Entonces, ya para hacer un recuento, para recordar, nosotros podíamos decir que era trabajar el binomial de X, ¿cierto? Donde teníamos nk. Y para resolver este ejercicio, nosotros decíamos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un suceso de K, ¿cierto? En un intervalo Kx, donde mirábamos la probabilidad a la K multiplicado por la probabilidad de fracaso a la K menos X, ¿cierto? Indicando que para la resolución de este ejercicio utilizábamos el valor de factorial, porque era un análisis combinatorio, pero no era, era un combinatorio ordenado, entonces era igual a K factorial sobre X factorial menos X menos K factorial, ¿cierto? Entonces, a ver, eran por, ¿no? Por, sí. Entonces cancelábamos de aquí el factorial de allá y bajamos. Bueno, cuando nosotros resolvíamos esto, ¿cierto? Podíamos indicar un ejercicio de decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 5 artículos defectuosos en un grupo o comprando, ¿cierto? Comprando 25 artículos, ¿cierto? Conociendo que la probabilidad que viene de fábrica me dice que es de que los artículos defectuosos es del 2%. Entonces, cuando queríamos resolver este problema desde un concepto de probabilidad binomial, porque estamos trabajando, tenemos 5 eventos en 25, puede llamarse 25 alternativas, y conociendo cuál es esa probabilidad de que una de esas alternativas salga. Entonces, según esto, lo que mencionábamos era sacar un ejercicio de 25 combinado a 5 por la probabilidad que es 0.02 elevado a la 5 multiplicado por x menos perdón, la probabilidad de fracaso, entonces la probabilidad de éxito elevado a la 20. Y una vez que resolvíamos, encontrábamos ese porcentaje de probabilidad que nosotros necesitábamos. O sea, eso consiste en hacer un ejercicio de probabilidad binomial. Quiero que lo tengan en claro porque ahorita el examen que vamos a trabajar va a ser sobre todo lo que es probabilidades. Así que si ya la repasaron, vuelvan a leer, vuelvan a estudiarlo, porque ya eso es lo que vamos a tener en cuenta. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? O los temas, primero vamos a trabajar lo que es la distribución normal. Distribución normal. ¿A qué hace referencia un ejercicio de distribución normal? Es cuando nosotros prácticamente estamos buscando, ¿cierto? Una tendencia de los datos que tiene una tendencia gaussiana o normal. Quiere decir que es gaussiana. Que todos los datos tienen un componente asimétrico, donde X,
¿cierto? Donde la media es igual a la mediana y puede coincidir también con la moda. Y de aquí nosotros partimos con ese ejercicio de conocer que existen unas desviaciones hacia los lados. Por lo tanto, cuando los datos están a una desviación estándar, ¿cierto? Podemos identificar que esto equivale al 68.27% de los datos. A dos desviaciones estándar, vamos a obtener el 95.45% de los datos. Y a tres desviaciones estándar, nosotros vamos a encontrar el 99.73% de los datos. ¿A qué vamos con esta tabla? Porque nosotros inicialmente lo que vamos a buscar a través de la distribución normal es encontrar esa área bajo la curva. Y esa área bajo la curva es aquella que está comprendida, ¿cierto? Es esa área que está comprendida entre la media y una área hacia este lado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a indicar. Ahora, si yo diría que necesitamos saber un ejemplo, cuál es el conjunto de datos que está entre X hacia una desviación, pues yo sé que hacia una desviación es el 68%, o sea, es de aquí hasta acá. Entonces, a una sola desviación, bueno, a una X, pongámosle, entre X y X1, ¿cierto? Entonces voy a decir que estaríamos hablando hacia la mitad, o sea, aproximadamente el 34.13%. O sea, esta es la superficie que está detrás de esa área, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es a identificar cómo encontrar ese porcentaje, porque esto lo vamos a representar en un porcentaje de datos que está comprendido entre una región determinada entre mi conjunto de datos. ¿Por qué decimos que son unos datos normales o se ajustan, ¿cierto? Lo que decíamos, porque tienen una media, la kurtosis está normal, la constante de asimetría o de apuntamiento pues está también óptima y esto pues me puede dar casi una coincidencia. Entonces yo puedo determinar que el conjunto de los datos son iguales. Ahora, como sabemos que esos datos son homogéneos, ¿cierto? Vamos a desarrollar o vamos a identificar cómo encontrar este ejercicio. Ejemplo, si yo tuviera un conjunto de datos y sé que su media, la media es, hablemos de alturas de los estudiantes. Entonces yo digo, la altura media de los estudiantes es de 1.70, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál es ese porcentaje de datos o de estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál es ese porcentaje que está entre 1.70 y 1.76? Porque yo puedo saber todos los estudiantes, ¿cierto? Y de estos yo saqué una media, saqué una desviación, saqué una varianza y demás. Pero yo necesito saber cuál es ese porcentaje de estudiantes que se encuentran en esta región. Para poder identificar este porcentaje y teniendo en cuenta la composición de cómo se generan este conjunto de datos, vamos a utilizar una siguiente fórmula que tiene que ver para el ejercicio de la distribución normal. Entonces esa fórmula que la vamos a trabajar va a ser igual a z, ¿cierto? Va a ser un valor z. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a x, a que x1, o bueno, la que llame, menos x barra sobre desviación estándar. Esa va a ser nuestra fórmula con la que nosotros nos vamos a encontrar.
vamos a saber cuál es ese porcentaje Z que hace parte o que está entre Z, entre X sub I, que es X1, X media, ¿cierto? Sobre desviación. O en algunos casos nosotros encontramos esta fórmula donde dice X menos mu sobre desviación. Esa es nuestra fórmula con la que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿cierto? Porque es una relación de encontrar un área que se encuentra entre la media, un valor extremo sobre la desviación, ¿cierto? Entonces yo ya puedo hacer este ejercicio y puedo determinar cómo se evalúa esto. Pero bueno, ¿a qué hace referencia ese valor Z? Es la pregunta. Ese valor Z lo vamos a tomar de unas tablas que se conocen como las tablas Z. Profe, se le está quedando un poco la imagen, profe. Ahí. Disculpe que lo moleste. Vale, eso. Eso me dicen para continuar. Vamos a utilizar una tabla Z, que fue la que yo les acabé de enviar a sus correos o al WhatsApp. Una tabla Z donde va a tener la siguiente característica. Entonces, ¿qué encontramos en la tabla Z? Porque usted puede encontrar diferentes tipos de tabla Z en internet. Puede encontrar una tabla Z completa o la famosa tabla Z normal, que uno la encuentra donde dice de 0 a 1, n de 0 a 1, o la tabla Z que yo les acabé de enviar, que es del 50%. ¿Por qué utilizamos ese? Perdón, un ratico, por favor. ¿Aló, Kibo? ¿Qué más? Bien. ¿Estoy en clase? Sí, estoy en clase. Es que sí, de baño de Aquaman, que quiere ver. ¿Y sí sabe cómo hacérselo? Que lo mire en internet, tridente de Aquaman. Bueno. Sí, yo creo que era así. Bueno, ahí se va a hacer, ya estoy en clase, ya la llamo, chao. Vale, perdón. Entonces, estas tablas Z es una tabla del 50%. ¿A qué hace referencia el 50%? Es una tabla que me está indicando desde este valor, mu, hacia allá. ¿Vale? Entonces, cuando a mí me da ese valor, esa referencia, lo que nosotros vamos a encontrar es un valor Z. Pero este valor Z tiene una composición interna, donde la parte interna de la tabla es la que nos va a dar ese porcentaje. Y aquí vamos a encontrar, son dos cifras. Es una, sí, efectivamente, perdón. O sea, aquí vamos a tener el valor de Z, empieza desde 0.0, ¿cierto? Y va hasta 3.9. Y hacia acá tenemos unas cifras decimales, donde me dice que está la 0, 1, 2, 3, y así va hasta 9. ¿Vale? Ejemplo, si a mí me da un valor, independientemente si es negativo o positivo, yo lo voy a buscar en este valor. ¿Por qué? Porque estoy trabajando como si yo les hiciera de aquí hacia allá o de aquí hacia acá, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar ese valor Z. Ejemplo, me da un valor Z de 1.53. Entonces buscamos aquí el valor de 1.5 y acá buscamos la tercera cifra decimal, o la segunda cifra decimal, y verificamos cuál es ese porcentaje. Y aquí resulta que me puede dar, para hacerlo exacto, me dice que esto es 0.4370. ¿A qué hace referencia esto? A un porcentaje que está debajo de la curva. Me está diciendo que debajo de la curva
entre mu y x hay un 43.70% de datos. O el 43.70% de los datos están entre esta franja. ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Para poder hacer un ejercicio y poderlo determinar, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces vamos a decir que vamos a encontrar, nosotros lo podemos mencionar, sí, vamos a decir, ¿qué porcentaje de estudiantes, ¿cierto?, llega entre los 25 y 35 minutos, ¿cierto?, conociendo que el desplazamiento de ellos entre, pongamos un ejemplo, Albernia y la universidad es de 35 minutos con una desviación de 10 minutos, ¿cierto? O sea, ¿qué hicimos? Tomamos una base de datos, tomamos una muestra, un ejemplo de 47 estudiantes. Y a los 47 se les hizo un sondeo y se les dijo, bueno muchachos, váyanse caminando desde Albernia hasta la universidad. Y resulta que los 47 hicieron y tomamos tiempos de llegada. Y a cada uno se le verificó cuál era su tiempo. De esos 47 encontramos que la media, o sea que el mu, en este caso, fue de 35 minutos. O sea, uno puede decir, excelente. Y tuvieron una desviación, o sea, ya podemos identificar 35 minutos, y tuvieron una desviación de 10. O sea, unos llegaron a 45, otros llegaron a 25. Otros pudieron haber llegado a 2 desviaciones a 55 y otros pudieron llegar a 15. Y pues bueno, aquí dice que otros, el total de los datos, pues estaba entre 5 y 65. O sea, yo de aquí puedo determinar que hay un rango casi de 1 hora. Listo. Esto fue lo que nosotros lo sacamos a partir de la tabla, de la información. Encontramos la media y encontramos la desviación, que eran 10 minutos. Ahora, a mí me está preguntando, ¿cierto?, ¿cuál es ese porcentaje de estudiantes? Porque no estoy pidiendo número, porque yo también podría saber cuál es ese número. Me está diciendo que llega entre estos 25 y 35. O sea, la pregunta del millón. ¿Cuánto? ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es simplemente trabajar a un modelo normal. Entonces dice, suponiendo que el ejercicio ellos tienen una tendencia normal en los datos, pues ¿cuál es ese porcentaje? Lo que hacemos es encontrar la tabla, ya sabíamos, z es igual a x menos mu sobre desviación. Y para esto vamos a encontrar el valor de x. ¿Cuánto era x? Entonces decíamos, si tenemos aquí, esto es mu, pues x va a ser este valor de aquí, x1. Entonces decimos x1 es 25, ¿cierto? Bueno, ya lo voy a hacer por este lado. 25
menos 25 menos mu, menos 35 sobre 10. Y este valor va a ser menos 10, ¿cierto? Sobre 10, y esto me da 1, menos 1. Listo. Z sabemos que es igual a 1. Ahora, vamos a identificar en la tabla que yo les acabé de enviar a qué equivale 1, ¿cierto? Y me dice que 1, en este caso, coincide en mi tabla, es igual a 34.13. Eso quiere decir que el 34, perdón, era punto 3413, pero eso quiere decir que el 34.13% de los estudiantes están llegando entre 25 y 35, ¿cierto? Que entonces nosotros lo representamos de esta manera y puedo decir de 25 a 35 llegan el 34.13%. Que si nosotros lo verificamos, aquí yo estoy diciendo entre este y 25, o sea, es casi a una desviación. Y me está dando el valor de una, o sea, en este caso lo conocemos como alfa, pues sería la desviación media, ¿cierto? Desviación media porque yo estoy tomando una desviación acá, o sea, el 0.5 de la desviación. Si yo fuera hacia acá, pues ya tendría el 68.24%, 26% que yo les estaba mencionando. Aquí puedo ya identificar, o sea, decir, listo, de este porcentaje llegan, o sea, el 34 llegan entre 25 y 35%. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si yo cambio este ejercicio y yo no digo cuál es ese porcentaje que llegan entre 25 y 35, sino que yo quiero identificar cuál es ese porcentaje que me está llegando entre los 42 minutos y los 57? Entonces, para hacer este ejercicio, porque miren que ya me cambia las condiciones, yo aquí voy a tener que mu. Mu, ¿cuánto era? 35. Pero ahora me está diciendo que quiero saber el que llega entre 42 y 57. O sea, quiero saber cuál es esta área que está comprendida entre, ¿qué sería esto? X1 y X2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros lo resolvemos? Ahí nosotros debemos, entonces, en este caso, utilizar la siguiente fórmula. Vamos a identificar cuánto es desde 35 hasta 57 para conocer toda esta área y voy a conocer entre 35 y 42. Y lo que hacemos es a esta área 1 le vamos a restar el área 2. ¿Sí? Y así podemos identificar cuál es ese porcentaje de datos que estamos utilizando. Entonces, para resolverlo, vamos a encontrar el primer Z, Z1, va a ser igual. Vamos con el 2 primero, Z2. Z2 es desde 57 menos 35 sobre 10. Esto sería 22 sobre 10 y esto es igual a 2.2. Y el Z1 va a ser igual a 42 menos 35 sobre 10. Y esto sería 7, ¿cierto? 7 entre 10 sería 0.7. Perfecto, como ya tenemos estos valores, ahora voy a verificar en mi tabla a qué equivalen. Entonces, en las tablas Z, ¿cuánto me das 2.2, chicos? Por favor.
¿Cuánto, profe? 2.2. Profe, 48,61 sería. 48.61%. Perfecto. ¿Y con 0.7? 25,80, 25,80. 25.80. Perfecto. Ya sé que desde 35 hasta acá tengo el 48.61 de los datos, ¿cierto? Casi se aproxima al 100%. Y acá tengo el 25.80, o sea, quiero saber entre 42 y 57 a qué porcentaje equivalen. Entonces hacemos la resta y esto va a ser igual 48. A ver, 48. Profe, pero no es punto 2580. Por eso, es punto 2580 y en el otro es punto 4861. Pero como lo estoy pasando es a porcentajes, porque este valor equivale a un porcentaje, multiplíquelo por 100. 48.61 menos 25.80. Y 22, ¿no es? 22.81. Entonces ya puedo saber, resultado, el 22.81% está entre, o llegó entre los 42 y 57 minutos. Ahora, miren lo que voy a hacer. Si son 47 estudiantes, lo multiplico por 0.2281. 47 por 0.2281 y esto me da igual a 10.7, o sea, a 11 estudiantes. Entonces yo puedo decir que de los 47 estudiantes, 11 me van a llegar o me llegaron o tienen esa probabilidad de llegar entre este segmento, entre esta hora, ¿vale? ¿Fácil o difícil? Profe, Señor. los 47 estudiantes los multiplico por los 22.81. Sí. Ah, ya. Ahora, yo les digo una pregunta así rápidamente. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes? ¿Cuál es ese porcentaje de estudiantes que llegan entre, puedo decir, entre los 0 y los 35 minutos? ¿O puedo decir cuál es ese porcentaje que llega menor a 35 minutos? ¿Cuánto sería? Sin necesidad de fórmula. No es el 50%. 50%, correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros estamos trabajando de aquí hacia allá a un 50% y de aquí hacia acá a otro 50%. ¿Sí? Ahora, en este mismo ejercicio, para que no nos vayamos a perder, ¿cierto? Pues estamos aquí mismo. Entonces yo les digo, no, vean, a mí me interesa saber a las personas, porque yo sé que llegan, que tienen una media de 35 y una desviación de 10. O sea, yo podría decir entre 25 y 45. ¿Cierto? O sea, 25 y 45 se me da como este ejercicio. Pero yo quiero saber cuál es ese porcentaje que llega entre los 20 y los 50. ¿Sí? O podría ser que yo les diga cuál es ese porcentaje que llegó entre los 10 y los 12 y los 50 y 52. Entonces lo mismo. Vamos con el primero. Entre los 20 y los 50. Hacemos una gráfica como para podernos guiar. Tengo aquí los 35 de media. Me está diciendo entre los 50 y los 20. Que no va a ser el 68% porque estoy hablando un poco más y un poco más.
¿cierto? O sea, aproximadamente aquí voy a tener como un 72-73%. Vamos a verificar. Entonces lo que hacemos es, X, voy con la primera, de aquí hasta aquí, 20 menos 35 sobre mu. Esto sería igual a 15 sobre 10. Esto sería igual a menos 1.5. Y ese menos 1.5 en la tabla es igual al 43.32%. Bien. Ahora me voy entre el 35 y el 50. Sería 50 menos 35 sobre 10. Entonces aquí estamos hablando de 25, sería 2.5. 2.5 de Z en la tabla me representa a 49.38. Y ahora hacemos, salió más el porcentaje. Y ahora sumamos esta fracción más esta fracción. Sería 43.32 más 49.38. Y esto me dice que es el 92.37% de los datos. Entonces miren cómo nosotros podemos identificar estos segmentos, ¿cierto? Si yo sé cuál es este 92 de este ejercicio, yo les puedo decir cuál es ese porcentaje de personas que llegan a menos de 10. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es ese porcentaje? Profe, De los más rápidos, pues. Señor. yo tengo una pregunta. Ahí en lo que hace 20 menos 35, ¿no quedaría negativo? Y Sí, pero como estamos hablando de que esto es un área, o sea, de este punto hacia allá o de este punto hacia acá, no importaría. En la tabla de la distribución normal n igual a 1, ahí sí yo lo busco si me da igual porque esa va desde 0 hasta 100, hasta 1. Entonces yo lo puedo identificar desde aquí. O sea, hay unos valores negativos que te van a dar en esta área y hay unos valores positivos que se dan acá. Entonces, ¿por qué trabajamos con esta tabla ahorita? Para que no haya confusión entre tablas, porque ahorita estamos encontrando esto. Más adelante vamos a hacer el ejercicio inverso. O sea, yo les entrego el valor y usted lo que tiene que saber es cuál es ese intervalo que es aceptado. ¿Vale? Allá vamos, pero bien. listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Porque cuando da 50, ahí me da 1.5, no es 2.5. A ver, cuando es 50, 50 menos 35, ay, sí, tiene razón, hola, discúlpame. 1.5, ¿cierto? Yo sumé mal, pensaba que era 55 menos 30. 1.5 me tiene que dar igual, 43.32. Y serían 60, 80, 86. Esto es igual a 87% aproximadamente. Gracias. Buen aporte. Claro. Entonces, yo les hago según esto esta pregunta. ¿Cuáles son los estudiantes más rápidos, que llegan en menos de 20 minutos? ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice y se gana ahí unas décimas? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que llegan, que son los más rápidos, que llegan en menos de 20 minutos a la sede? De pronto sin hacer ya esas tablas. Bueno, usted la puede hacer, listo, no hay problema. Pero ¿cuál sería ese porcentaje? El 6.5% sería. ¿6.5 seguros?
¿No sería 17.3? 17. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dijo 5? ¿Quién dijo 6? Yo, profe. ¿Pupiales? Mario. Sí. Vamos a mirar. 6.68. Juliet dice que son ¿cómo es? El 6.66. Si yo hago este ejercicio, yo aquí puedo identificar que si desde este punto hasta aquí es el 50%, de 0 hasta aquí es el 50%, y de 20 hasta aquí, ya lo tenían, es el 43.32%, pues podrían hacer dos opciones. Si quieren, lo suman este más el 50% de acá y les dan 93.32. O la otra es decir, 43 menos 50 o 93 menos 100. Cualquiera de las dos. Y el valor de esto es igual a 6.6666, por ahí les va a dar por ciento. Bien, Juliet, bien, Mario. Apúntense a los dos, ese punto me hace un acuerdo. Bien, entonces ahí es donde vamos. Siempre vamos a estar midiendo áreas, ¿cierto? Porque estamos ajustando a unos datos que son normales. Entonces, ya como tenemos este ejercicio y ustedes lo conocen, vamos a plantear uno para ver cómo lo resolvemos. Entonces, podemos decir... listo. La duración de un bombillo, la duración de un bombillo es de, ejemplo, 1700 horas, ¿cierto? Con una desviación de 230, ¿cierto? Horas. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de datos que se encuentran entre 1200 a 1200 a 1720 horas? Listo, los escucho. Los primeros tienen 5 como quiz, los otros, los que me van dando la respuesta. Lo hacen, le toman la foto, la montan al WhatsApp, ¿vale? O la envían para saber quién tiene la respuesta y cómo lo hicieron. Les doy 5 minutos.
¿Listo? ¿Listo? Yo ya lo hice. Bueno, vamos a ver. Ujú. Cincuenta y nueve. Pero Juliet, tienes que mirar que en el segundo tú lo aproximas. En este caso, siempre hay que aproximarlo al siguiente, al mayor. O sea, no lo dejes en 0.08, sino llévalo a 0. Y tú estás tomando el 0.1 como referencia. Y ese 0.8 va al 0.9. Profe, una pregunta, es que ahí es 0.086. Por eso, 0.086. ¿Y esto qué es igual? 0.09. Pero 0.09 no está. ¿Cómo que no está? Mírenlo en la tabla que sí está. $48, 52, 2.18. Y acá me encontraron al 2.1. Pero ustedes miren que eso no les da 2.1, sino les da 2.173. Y esto no es 2.1, esto es 2.18. Listo, José, lo enviaste, pero ¿qué? No dice la respuesta. Excelente, bien. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es tomar Z1 es igual a 1200 menos 1700 sobre 230. Y esto me da un valor de 2.173, que lo aproximo a 2.18, y esto dentro de mi tabla equivale al 48.54%. Excelente. El segundo, Z2 es igual a 1720 menos 1700 sobre 230. Y esto les da un valor de 0.08 tal, pero eso es 0.09. Lo que lo conectamos hacia la tabla y esto me da 3.59%. Sumando estas dos, me dice que el valor real es del 52.13%. Excelente. Muy bien. Sí le cogieron, le tomaron bien, excelente. A ver, ahora vamos a mirar. Ya una vez que tenemos ¿cierto? Que lo vamos a tener claro y lo vamos a seguir trabajando.
Me voy a permitir que veamos la tercera tipo de distribución que vamos a manejar, que es la distribución de Poisson. Distribución de Poisson. ¿Cierto? ¿A qué hace referencia esta probabilidad? Esta nos permite, ¿cierto?, encontrar una variable aleatoria. ¿Sí? Vamos a encontrar una variable aleatoria que va a ocurrir, que ocurra un número de veces, ¿cierto?, en X sucesos, pero tiene una característica, que se genera en un intervalo de tiempo el que vamos a trabajar, o puede ser en longitudes o en una magnitud. Entonces esta distribución de Poisson o de Poisson es parecida a la distribución binomial, porque miren que la binomial nosotros buscamos que ocurra n veces en X sucesos. Acá va a aparecer lo mismo, pero aquí me dice durante un periodo de tiempo. Para hacer esto nosotros vamos a utilizar la fórmula P, ¿cierto? La probabilidad de que el evento ocurra, o que X sea igual a K, donde vamos a tener en cuenta ya unas condiciones. Vamos a tener en cuenta mu, que es la media, ¿cierto?, del evento, K, que es el número de veces que queremos que se encuentre, multiplicado por una variable que va a ser e a la menos mu. Esto la vamos a tomar como una constante. Y todo esto sobre K factorial. Entonces aquí nos vamos a tener en cuenta son estas condiciones o estas consideraciones. Conociendo que el E es el número Euler que equivale a ser 2.718, bueno, algunos lo toman como 2.72, ¿cierto? Y donde mu, ¿cierto?, es el número de veces que se repite el evento. Ejemplo, para poderlo encontrar, podemos determinar o podemos mencionar que en un hospital, ¿sí?, que en un hospital nacen, o se sabe, o se conoce, ¿cierto?, que nacen en una semana 7 varones. O sea, aquí ya conocemos esa probabilidad, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana nazcan menos de 3 varones? ¿Cierto? Y eso ya son ejercicios para también empezar a hacer proyecciones, ¿cómo se llama? Pronósticos. Si ya sabemos que listo, que en un hospital determinado están naciendo 7 varones en la semana, ¿cuál es la probabilidad de que entonces nazcan menos de 3 varones? Pues de pronto va a ser una probabilidad más alta. O yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana nazcan más de 7 varones? O que nazcan 9 varones, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar este ejercicio. Entonces, como ya conocemos esa magnitud de tiempo, porque yo le podría decir, ¿cuántos que nazcan 8 varones en 2 semanas?
Pero yo estoy haciendo es una relación, ojo, de la media, mu en este caso, con respecto a una magnitud de tiempo. Hay que tener esto muy en cuenta. Es el caso que sucede, por ejemplo, en los bancos. La gente, ellos ya tienen identificado y dicen que en horas pico, o el tráfico vehicular, dice que en horas pico aproximadamente o bajo la tendencia, ya se identifica que entre una hora, entre las 12 y la 1, circulan, no sé, 2.000 vehículos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en esa siguiente hora, o sea, entre la 1 y las 2, ¿cierto? O nuevamente en esa misma hora, circulen 8.000 vehículos, o circulen 3.000 vehículos, o circulen 300, es casi el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es generar este tipo de probabilidad. Entonces yo digo, la probabilidad de que X en este caso sea igual a 3 varones, pero ojo, me está diciendo que sean menos de 3. O sea, yo tengo que saber que la probabilidad que sean menos de 3 es probabilidad de que sean 3, de que sean 2, de que sea 1, o la probabilidad de que no sea ninguno. Perdón, que nazcan menos de 3 varones, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a ver, que nazcan menos de 3, sí, o sea, que nazca un varón, 2 varones, 3 varones, o que no nazca ninguno, ¿sí? Esa es la probabilidad que yo quiero encontrar, porque cuando estoy diciendo que no nazca ninguno, quiere decir que la probabilidad es que de todos los nacimientos todas sean niñas. Entonces vamos a hacer la probabilidad de 3. ¿Para eso qué utilizamos? Entonces utilizamos el valor de decir mu a la k. ¿Cuánto es mu? Entonces decíamos que era 7 varones que nacen y yo quiero que sean 3, multiplicado por la probabilidad de e a la menos 7 sobre 3 factorial. Entonces, ¿cuánto me da eso? Si tienen una calculadora ahí para que me colabore. Profesor, al 52%. Esto dice 52. Medio 5.21. Sí. Esto da 0.50. A ver, 0.051. Entonces sería el 5.1%. Bueno, 5.2%. La probabilidad de que X sea igual a 2, niños. 7 a la 2 multiplicado por e a la menos 7 sobre 2 factorial. ¿Cuánto da? Esto le da como 0.022, ¿cierto? Que es como el 2.1%. La probabilidad de que X sea igual a 1, 7 a la 1 multiplicado por e a la menos 7 sobre 1 factorial. Y esto es igual a ¿cuánto? 0,006, que es el 0.6%. Y la probabilidad de que no nazca ninguno, X igual a 0, va a ser igual 7 a la 0 multiplicado por e a la menos 7 sobre 0 factorial. Recordando que 0 factorial es igual a 1, ¿cierto? Y esto me dice que es igual a 0.001. Entonces es el 0.1%. Sumamos esto, sería 6, 7, 7,
7.6, 7.7, 7.8, 7.9. El 7.9% existe de probabilidad de que en una semana nazcan menos de 3 varones. ¿Vale? ¿Sencillo o no sencillo? ¿Entendible o no entendible? Sí, profe. Vale, perfecto. Voy a buscar. Soluciones medias. A ver. Entonces, proporciones. Profe Fabio, una preguntita. Sí, dale. Profe, ¿será que podría volver a repetir un poquito el ejercicio? Pasa que yo me perdí en distribución de Poisson, o sea, y pues mejor dicho, no entendí muy bien porque se me cayó el internet hace unos 7 minutos más o menos. Vale. Y Entonces, pues verá, quedé, la probabilidad de Poisson o de Poisson es encontrar un evento n veces en n repeticiones, ¿cierto? O en n sucesos. Ustedes ya sabían que la probabilidad es el evento sobre el espacio muestral. Entonces esto ya nosotros identificábamos, sabíamos que existía una probabilidad de que se genere este evento sobre un espacio muestral. Pero acá nosotros, como ya estamos haciendo unos ejercicios de probabilidad compleja o no es simple, porque esta es una probabilidad simple, acá me está diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, n veces esta probabilidad, ¿cierto? Que tiene un espacio muestral, n veces frente a un lugar o a un intervalo de tiempo. Entonces acá lo que nosotros hacemos es identificar cuánto podría funcionar. Ejemplo, yo puedo mencionar o decir que en un banco, ¿cierto? La probabilidad o ya se tiene contabilizado, se sabe que ingresan 6 personas cada hora. O sea, yo ya tengo un promedio. Yo sé que son 6 personas, o pueden ser 8, o pueden ser, porque yo puedo decir que ya identificamos que la media de ingreso a un banco es de 6 personas por hora. Puede ser que en una hora ingresen 6, en la otra ingresaron 5, en la otra ingresaron 7, en la otra ingresaron 8, en la otra ingresaron 4. Si usted promedia esto, ¿cierto? 8 le da 2, a ver, 5 entre 2 a cada 8, a cada... Entonces esto me va a dar 6. O sea, yo ya tengo una media. Sé que ingresan 6 personas por hora aproximadamente. Como ya conozco, ahora yo quiero pronosticar, bueno, si yo sé que ingresan 6 personas por hora, en la siguiente hora, ¿cuántas personas o cuál es la probabilidad de que no me ingresen 6, sino que me ingresen 4? ¿Cierto? Entonces yo quiero saber, bueno, ¿cuál es esa probabilidad? O puede ser que los señores del banco ya están cansados y se hacen las 11 de la mañana y dicen, bueno, ya nos falta una horita para salir. ¿Cuál será la probabilidad de que ahorita nos lleguen 15 personas? Entonces se dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 15 personas entre las 11 y las 12? AM.
Entonces, para esto yo utilizo esta fórmula de probabilidad de Poisson para poder identificar un intervalo, porque miren que aquí yo no lo estoy trabajando desde su media, perdón, desde su desviación. Aquí yo lo estoy trabajando es por el intervalo que se está presentando esa media o ese evento. Entonces hacemos esta fórmula y decimos, probabilidad de que X o que me lleguen 15 personas al banco va a ser igual. La probabilidad normal, 6. Me están llegando 6. Pero yo quiero saber que lleguen 15. Multiplicado por E a la menos 6 sobre 15 factorial. ¿Cuánto da eso? Me imagino que va a dar un número muy alto. ¿Cuánto le da? A ver si te tengo la tabla aquí. A ver, ojalá la tenga. ¿Cuánto le dio, señor? No la tengo. Tablas, zetas. Todos los archivos, documentos. Todos los documentos. Tabla, zetas. Al contrario. ¿Qué fue? ¿Sí le hicieron? ¿Cuánto les da? Esta es la estándar completa. Profesora, 8.9125 por 10 a la menos 4. O sea, es una probabilidad relativamente muy baja. ¿Te das cuenta? Les voy a enviar esta tabla. Enviar archivo al WhatsApp. ¿Vale? Listo. Este es el ejercicio de la distribución de Poisson o de Poisson. Lo que vamos a dar a continuación, entonces, es el ejercicio inverso. O sea, lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Mientras en la distribución normal estábamos encontrando estas áreas determinadas, o podíamos encontrar esta área bajo la curva, vamos a encontrar ahora lo que se conoce como los intervalos de confianza. Entonces esos intervalos de confianza se me presentan cuando yo estoy trabajando un conjunto de datos que muchas veces no es simétrico, que un conjunto de datos que no son normales, o sea, que yo puedo tener como la media inclinación hacia, no sé, hacia un lado, o sea que aquí es X me barra y por acá me da la media, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos este ejercicio, yo necesito identificar un intervalo de confianza que me garantice que pueda trabajar con unos datos normales.
Y ya sabemos que la normalidad hace parte de este ejercicio, de determinar un área que sea simétrica con respecto al eje del centro. Entonces, que yo tenga un porcentaje de datos igual para los dos lados. Ejemplo, si voy a manejar el 60%, esto va a ser 30 y 30. Entonces, este es mi intervalo de confianza. O sea, ¿qué tan confiable tengo? ¿Sí? ¿Qué tanta confianza tengo que mis datos sean normales? Muchas veces este intervalo jamás va a ser del 100% de los datos. Porque si estamos hablando del 100%, yo estaría tomando datos que vienen por acá y vienen por acá. Ejemplo, estoy hablando de la media de unas personas que miden unos 70 de promedio. Y puedo encontrar aquí el valor más bajo que sea 1.56, que está como en un rango de 14. Pero por acá puedo tener a alguien que mida 2 metros con 30, muy alto. Entonces, pues ya esto es un intervalo más amplio, ¿cierto? Que se me vuelven unos datos atípicos que muchas veces me pueden causar ruido en el ejercicio de estadística. Entonces yo digo, vea, yo necesito que me genere un intervalo de tal manera que esto se considere normal. Entonces dice, ¿con qué confiabilidad? Con el 80%. Rompamos esto y vamos a utilizar los datos que vayan desde X1 hasta X2. Y este va a ser nuestro intervalo de confianza. ¿Cierto? Entonces nosotros para esto vamos a partir de un concepto que ya lo vamos a empezar a mirar, que se llama la confianza y la significancia. Vamos a conocer que en un conjunto de datos de 0 hasta 1 o de 0 a 100 puede llamarse, es un intervalo completo. El intervalo de confianza es el que yo tengo esa apreciación que va a ser de 0 a cualquier extremo, ¿cierto? Que en este caso va a ser este intervalo que lo voy a tener aquí. Confianza. O sea, lo que me da entre la media y a unos valores simétricos, son unos porcentajes simétricos. ¿Y qué va a ser la significancia? La significancia la voy a conocer como alfa. Y esa significancia es el valor que está por fuera de la confianza. O sea, es este valor de acá, la significancia. ¿Cierto? O sea, según esta gráfica yo puedo identificar que la confianza más la significancia es igual al 100%, ¿cierto? Pero como lo estoy observando en este punto, si esto es mi intervalo, ¿a qué va a ser igual la significancia? Pues va a ser igual a, si es alfa, entonces a este lado lo voy a llamar alfa medios y a esto lo voy a llamar alfa medios. O sea, puedo decir que la confianza más alfa medios es igual al 100% de los datos. ¿Por qué nosotros lo vemos desde esta forma para poderlo visualizar? Porque ahora vamos a encontrar, es este intervalo que a mí me interesa. Esto es el intervalo que yo necesito saber para que se me puedan generar los datos de manera normal, para que yo los pueda trabajar de manera mucho más estable, ¿cierto? Y vamos a desarrollar este ejercicio de los intervalos de confianza. Como es intervalo de confianza, ya saben, es simétrico, o sea, el porcentaje que va de aquí hasta acá va a ser exactamente de aquí hasta acá. Y para poderlo encontrar nosotros vamos a hacer el ejercicio contrario a la distribución normal. Nosotros en la distribución normal, ¿qué hacíamos? Encontrábamos z, ¿cierto? Z era igual a x menos mu sobre desviación.
Ahora acá vamos a encontrar es este X. Acá vamos a encontrar X. Este X de aquí y este X de acá. ¿Y cómo vamos a utilizar la fórmula? Pues vamos a despejar de aquí X y vamos a decir que X de esa fórmula va a ser igual a Z, ¿cierto? Multiplicado por la desviación más o menos mu. Ojo con esto. Entonces ya sabemos que vamos a encontrar este valor. Tiene que ver con el Z, que va de la fórmula, de la tabla, la desviación y la media. ¿Esta la podemos conocer? Sí. ¿Conocemos mu? También. ¿Conocemos Z? Es la pregunta. No la conocemos, ¿cierto? Pero sí conocemos ¿qué? Es el intervalo. Entonces nosotros ya conocemos es la confiabilidad, confianza. Y la confianza vamos a saber que es desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? En la tabla que les acabé de enviar, es una tabla, lo que yo les decía, normal de 0 a 1. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar desde 0 hasta X. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestra tabla? En la tabla N. En la tabla N de 0 a 1 vamos a encontrar el valor de la confianza más un alfa medios. Y este valor, si nosotros tenemos nuestra tabla que era así, este valor que lo tenemos lo vamos a encontrar aquí. Listo, lo buscamos en este conjunto de valores. Y esto tiene que tener un componente en X, en Z, y un componente en decimales. Y aquí sabemos cuánto daría Z. Entonces miren que estamos haciendo un ejercicio inverso al proceso de la normalidad. ¿Sí? Para poderlo identificar, ¿cierto? Ya con estas características, vamos a hacer un ejercicio para poder reconocer cómo aplicaría el intervalo de confianza. Entonces, a ver, ¿cuál ejercicio ponemos? Bueno, hagámoslo así. Se conoce que la duración de unos neumáticos, ¿cierto? Que la duración de unos neumáticos de una marca determinada, llámese Michelin, pues, ¿qué otros? Estas marcas de llantas. Tiene una distribución normal, ¿no? Se ajusta a una tendencia normal. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tiene una normalidad donde la media es de 48.000 kilómetros, ¿cierto? Con una desviación de 3.000. Entonces, o puedo mencionar que tiene una mu de 48.000 y una desviación de 3.000. ¿Listo? Si yo ya conozco estos datos, ¿cierto? La pregunta que vamos a plantear sería la siguiente. ¿Cuál sería el intervalo de confianza, ¿cierto? Que tiene que ver, o sea, ¿cuál sería el intervalo de confianza para una confiabilidad? Ojo con esto. O puedo decir para una significancia, como ustedes lo quieran tomar. Yo le voy a poner para una confiabilidad. Un intervalo de confianza para una confiabilidad del 80%. O sea, ¿cómo puedo determinar que en el 80% del conjunto de esos valores o de esos neumáticos efectivamente
tienen una media de esto y una desviación de esto, ¿cierto? Entonces hacemos el ejercicio. ¿Qué vamos a proponer? Decimos lo mismo, ¿cierto? Confianza es el 80%. Entonces, si yo sé que la confianza es el 80%, o en este caso voy a llamarlo 0.8, yo sé que la significancia va a ser igual a 0.2. Pero como necesito sacar de aquí alfa medios, va a ser igual a 0.1. Entonces, ¿cuál es el intervalo que voy a encontrar? El porcentaje a buscar va a ser igual a 0.8 más 0.1 y esto es igual a 0.9. Me voy a mi tabla que les acabé de enviar. Por aquí la tenía. Y voy a buscar en la parte interna, si ustedes se dan cuenta, esa tabla tiene los valores negativos, ¿cierto? Que yo les había planteado inicialmente. Entonces buscamos el 0.9 y por ahí está 0.96, 0.932, 0.915. O sea, vamos a encontrar 0.9015 y encontramos 0.8997. ¿Con qué valor vamos a utilizarlo? Y eso hace parte, si ustedes no se dan cuenta, aparece en 1.2 en la parte superior entre 1.28 y 1.29. Pregunta, ¿cuál de los dos vamos a tomar? Entonces vamos a tomar el que más se aproxima a 0.9. Aquí yo puedo decir que este es 0.9 pero se pasa con 15. Aquí es 0.9 pero se reduce a 3. O sea, lo voy a tomar es este el valor de aquí. Entonces puedo decir que en este caso Z es igual a 1.28. Ahora, despejamos nuestra fórmula y decimos X es igual a Z a 1.28 multiplicado por la desviación, que era 3000. Y a esto le vamos a sumar o a restar los 48,000. ¿Cuánto me da eso? El del primer caso, si yo le sumo el valor, me va a dar 44,160 para X1, y para X2 va a ser igual a 50,840. Entonces ya sé que si tengo un intervalo o un conjunto de datos cuya media es 48,000 y tengo una desviación de 3,000, un intervalo de confianza que me garantice con el 80% de seguridad de que esos datos o esos valores en realidad se ajustan, van a ser entre 44,160 y 51,840. Este es mi intervalo completo, al 80%. Por lo tanto, acá va a tener el 40 y acá va a tener el 40%. ¿Qué es sería el ejercicio contrario si yo lo hago? Yo les podría decir, si tengo una marca de neumáticos que tenga 48,000 de media y una desviación de 3,000, ¿cierto? ¿Cuál sería el área bajo la curva que está entre 48,000 y 51,840? Si lo hacemos por el ejercicio de distribución normal, me va a decir que es el 40.
Si lo digo entre 48.000 y 44.160, me va a decir que es el 40. Por lo tanto, entre estos dos, que es simétrico, hay el 80% de confiabilidad. ¿Listo? ¿Otro ejercicio? Sí, profe, porque la verdad quedé como un poco enredada. Vale, perfecto. Pregunten. Después ya llegamos, o sea, yo necesito ir avanzando y nos colgamos en esto. Bueno, a ver, un ejercicio para... Profe, qué pena. ¿Las tablas que envió el WhatsApp también les va a enviar al campus virtual? Sí, yo las voy a subir. A ver, ¿cómo lo planteamos para que sea un ejercicio como si fuera de examen? Ahorita lo resuelvo así. Hagamos uno en tablero. Entonces, a ver. Bueno, voy a dar los datos. Entonces puedo mencionar que tengo 60 personas, ¿cierto? A 60 personas se les hace una encuesta y se puede identificar que en hacer deporte, que el tiempo para hacer deporte, entre ellas ya después de haberlas analizado, me dicen que tienen una media de hacer deporte de 90 minutos, pongámosle diarios, ¿sí? Verán, así lo voy a poner. Se conoce que un promedio de 60 personas llegan a una villa deportiva, a realizar deporte, llegan a una villa deportiva cada 2 horas. Pilas con esto. Y se les hace una encuesta y tienen una media de hacer deporte de 90 minutos con una desviación de 37 minutos. ¿Cierto? Eso sería como la pregunta. Ahora, ¿qué respondería? Pregunta, para poderlo hacer de la manera que lo acabamos de mirar. A ver, entonces, pregunta, ¿cuál es el porcentaje? No, pongamos, ¿cuál es el número de personas que hace deporte entre los, pongámosle, 70 y 90 minutos? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 40 personas la siguiente hora? Tercero, ¿cuál es el intervalo de confianza al 87%
¿cierto? De confiabilidad del conjunto de datos. Miren que aquí acabé de hacer un ejercicio en el cual puedo evaluar los tres aspectos que acabamos de ver. Entonces la pregunta es, ¿lo realizo o lo realizan ustedes? Realícelo, profe. Profe. Vale, listo. Sí, ustedes. Vamos con el primero. ¿Listo? Me dice cuál es el número de personas que hacen deporte entre 70 y 90 minutos. Listo. Yo trazo una línea o bueno, una curva para poder, la grafico como para tener una noción de cómo es, qué es lo que me está pidiendo. Si sé que es la media, pues la voy a graficar. Me dice 90 con una desviación de 37. Ahora, me está pidiendo entre los 90 y los 90, o sea, me está diciendo desde aquí, desde los 70 hasta los 90, ¿cuánto da? Entonces hacemos Z igual a 70 menos 90 sobre 37. Entonces, hacemos la evaluación y decimos 70 menos 90 dividido entre 37. Esto es igual a 0.540 y bueno, de aquí sigue, ¿cierto? Con menos. Pero me voy a ir a la tabla del apéndice 2 o de la tabla que yo les envié para encontrar áreas bajo la curva. A 0.5 y 4 lo buscamos por acá. 0.54. Me dice que esto es igual al 20.54%. Listo. La pregunta, ¿cuál es ese porcentaje? Ah, pero me está pidiendo número. Entonces, 90. Y esto lo multiplicamos por las 60 personas. Entonces, decimos 60 por 0.2454. Y me dice que son 12.3 personas. Listo, primera pregunta resuelta. ¿Cuántas personas hacen deporte entre los 70 y los 90 minutos de esas 60 entrevistadas? Son 12.3. Perfecto. Segundo punto. Me está pidiendo cuál es la probabilidad de que lleguen 40 personas en la siguiente hora. Si yo sé que son 60 personas por 2 horas, ¿cierto? Y estoy manejando un intervalo de tiempo, me está pidiendo entre una hora, pues ¿cuánto va a ser el promedio de esto? O sea, me está diciendo que por hora aproximadamente serían 30 por hora. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 40? Y hacemos la de Poisson, que es mu, sería 30, ¿cierto? 30 a la... ¿Sí? Me confundí. Es que lo tengo. Mu a la K. Entonces serían 7 es el promedio, 30 a la 40, ¿sí? Multiplicado por 40, por E a la menos 40, a la menos mu es a la menos 30, sobre 40 factorial. Y aquí me va a dar una respuesta. No lo tengo. Si lo tienen allá en calculadora, por favor, díctenme ese valor. O simplemente lo buscamos una tabla en Excel.
y mencionamos, le decimos igual, distribución, como yo les había indicado, ahí dice dist.poison. A ver dónde es que estaba aquí. Pongámosle poison.dist. Entonces le damos doble clic. Me dice X. X es 40, punto y coma. La media es 30, punto y coma. Y me dice si es acumulado o falso. Le pongo falso. Cerramos paréntesis, enter. Me dice que esto me da 0.013, ¿cierto? 0.01394. Y entonces esto equivale al 1.4%. Perfecto. Entonces yo ya sé el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que 40 personas me lleguen a la siguiente hora? El 1.4%. Sí. Y me voy a la tercera, que me está pidiendo cuál es ese intervalo de confiabilidad. Si yo sé que el 87%, 0.87% es de la confianza, ¿cuánto va a ser alfa medios? Alfa medios va a ser 100 menos 87, esto me da igual a 13. Y el 13 es la significancia, por lo tanto 13 entre 2, 6.5. Entonces va a ser 0.87 más 0.065. Y esto va a ser igual a 0.89935. Este valor va a ser para Z, para buscarlo en la tabla Z. Entonces buscamos nuestra tabla Z. Se me perdió, por acá la tenía. ¿Dónde quedó? Tabla Z, aquí está. Buscamos el valor de 0.935. 0.935, 9357, 9345. Me voy con el 9345 que equivale a 1.51. Entonces Z igual a 1.51. Aplicamos la fórmula del intervalo de confianza donde decimos que que el intervalo o X es igual a 1.51 multiplicado por la desviación por 37 minutos. .51 por 37 minutos, esto es igual a 55.87, más o menos los 90. Entonces sería menos 90, 34.13 y más 90, 145.87. Listo. Entonces ya sabemos cuál es ese intervalo de confianza que yo debo aplicar o que debo conocer para saber que en realidad se cumple esta normalidad. Entonces me dice que las personas que lleguen entre 34.30 minutos y 145.87, que se demoran en hacer ese deporte, están cumpliendo con esta característica. Entonces yo ya puedo identificar de ese conjunto de datos de las 60 personas, ¿cuál es ese límite? Aquí, ¿cuál es ese límite? Y puedo trabajar con estos como si fuera una muestra homogénea. ¿Vale? ¿Fácil? Hicimos en un ejercicio 3 opciones.
por acá otros. ¿Dónde tenía otros ejercicios? Había bastantes. ¿Cómo la vieron? ¿Preguntas? ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿Sí? ¿me puede volver a explicar cuál hice 87% de confiabilidad? ¿Este? Sí, ¿Qué pasa? ¿Lo volvemos a explicar? sí, profe. Vale. Entonces, cuando me está pidiendo el 87% de confiabilidad, ¿cierto? Lo que estoy buscando es un conjunto de datos que está, o sea, entre mu y como es el 80%, 87%, o sea que está el 43.5% de este lado y 43.5% de este lado, ¿cierto? Entonces, quiero saber cuáles son esos límites que están entre x, mu y x2. Yo los quiero conocer. Para hacer este ejercicio de la confiabilidad, lo que tomamos es esa referencia que yo les había dicho, que la confianza más la significancia es igual a 1 o al 100%. Por lo tanto, voy a saber que este 87% que da de aquí hasta aquí, ¿cierto? Yo lo voy a encontrar, pero no encuentro en la tabla, no lo puedo encontrar este espacio de aquí hasta aquí, porque la tabla sale desde 0 hasta 1. Entonces me toca aumentarle este pedazo para la tabla. Y lo que vamos a encontrar es el valor que da desde 0 hasta x2. Y este 0 de x2 es igual al 87% que estoy pidiendo más el alfa medios. Pero alfa medios yo no lo entrego, yo tengo que encontrarlo. Entonces lo que hacemos es, 87 o 100 menos 87 me da 13. Los 13 lo divido entre 2 me da 6.5. Entonces sería 87 más 6.5, me dice que esto es 93.5. Lo paso a valores y me dice que esto es el 0.935, ¿vale? Ahora, ese 0.935 lo voy a buscar en la tabla que se llama E-normal de 0 a 1, la tabla Z. Porque en esa tabla yo voy a encontrar a qué equivale el valor de Z correspondiente a ese 0.935. Y usted se pone a verificarlo en el contenido, en la parte interna de la tabla, y se va a dar cuenta que ese 0.935, ¿cierto? Si yo tengo la tabla así, este 0.935 equivale a 1.5 por este lado y está a 1 de este lado. O sea, corresponde a 1.51. Porque por acá hay otro Z que dice 0.93. Bueno, hay otro valor que se aproxima, pero que lo tomamos es el más cercano, a 1.51. Como ya conocemos el valor de Z, ahora despejamos nuestra tabla. Nosotros decíamos que la tabla normal era Z igual a X menos mu sobre desviación. En este caso sería 1.51 es igual a X menos 90 sobre 37.
Y despejamos de aquí X. Este valor lo paso a multiplicar 1.51 multiplicado por 37 va a ser igual a X menos 90. Y el 90 lo que estoy haciendo ahí es restando, pues pasa al otro lado a sumar 1.51.37 sumado a 90 es igual a X. En este caso estoy encontrando este valor de acá, X2. Y si resuelvo esto, pues me va a decir que esto es igual a ¿dónde estaba el intervalo? A 145.87. ¿Vale? Como ya tengo este valor, ¿cierto? Que es el que corresponde a este, pues si quiere usted lo que puede hacer es decir 195 menos 90 igual le va a dar este valor. O la otra es decir 1.51 por 37 y esto lo vamos a no a sumar sino a restarle a 90 y esto va a ser X1 y el valor de esto es igual a 34.13. Aquí tenemos nuestros intervalos de confianza. O sea, la confiabilidad de esto va entre este valor y este. Voy a ponerles otro para que se den cuenta. ¿Sí, Gabriela? ¿O duda? Sí, profe, gracias. Vale. Hagamos un ejercicio. Con ustedes. Decimos, los estudiantes de mecatrónica se les hizo una encuesta y se demoran en ¿qué será? En armar, pongámosle, en armar una protoboard, se demoran en ¿cuánto se demoran ustedes? Pongámosle en minutos o en horas. Pongámosle 4 horas. 4 horas, ¿cierto? Como en promedio, con una desviación de 40 minutos. Listo. Determinar el intervalo de confianza a una significancia del 27%. Listo. Entonces, yo quiero encontrar el intervalo de confianza. O sea, verificar cuáles son esos estudiantes que están entre ese intervalo que pueden pasar. O podría decir, voy a evaluar a los estudiantes, ¿cierto? Y cada uno va a tener un porcentaje o un puntaje de envío del documento. Entonces yo puedo decir, los que me envíen el documento dentro de un intervalo, o sea, yo les digo, listo chicos, les voy a dar, o sea, un promedio de envío, que eso podría ser chévere también que ustedes lo verifiquen, del taller. Entonces, les voy a dar 1 hora, con una desviación, ¿cierto?, de 15 minutos. Las personas que me entreguen el taller, dentro del intervalo de confianza a una significancia del 8%, le recibo. Los que no, pierden. Entonces, usted tiene que enviar el taller dentro de esta significancia, dentro de este intervalo de tiempo.
No les estoy diciendo, si me lo envían antes de ese intervalo, no lo recibo. Si lo envío después, no lo recibo. O sea, usted podría decir, es que el profe me está dando 1 hora y 15 minutos. O sea, según esto, o lo envío a los 45 minutos, entre los 45 minutos, y lo puedo enviar en 1 hora y cuarto. Eso sería como la apreciación. Pero yo les digo, no, yo lo voy a recibir en este intervalo de confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Verifiquemos cuál es ese intervalo, ¿cierto? Ahorita paso como este de la protoboard, hago este. Entonces, ¿cuál sería ese intervalo de confianza que estoy pidiendo? Entonces me dice, encontremos Z. Si me están dando la significancia, por lo tanto, alfa medios, ¿cuánto va a ser? Alfa medios va a ser 4%, o sea, 0.04, ¿cierto? Y la confianza, ¿cuánto sería? El 96%, que sería 0.96. O sea, en total sería 0.964. Esto sería Z. Lo buscamos en la tabla. Y en la tabla eso me equivale, ¿dónde está tabla Z? 0.964. A ver. Claro, yo les hubiera dado una significancia más alta. Les hubiera dicho a un 80%, a un 50, un 40. Pero acá es muy pequeña, quedó. 96.4, 96.3, 96.41. Esto es igual a 1.8. 1.8 de Z multiplicado por la desviación por los 15 minutos. Antes les estoy dando más. 1.8 por 15 minutos serían 27 más. ¿Cuánto es una hora? Lo voy a pasar a minutos, ¿cierto? Serían 60 por 60, más 60 sería 87 y menos 60 sería 33. 87 dividido entre 60, 1.45. Miren lo que estoy haciendo. Estoy dando un intervalo de confianza entre 33 minutos y 1 hora y 45. Entonces aquí pues salen beneficiarios los estudiantes, ¿cierto? Porque dicen, no, es que es 1 hora y 1 hora menos 15 serían 45, pero o sea, hagámosle rápido. Pero pues está aquí el 33, o sea, el intervalo, están dentro del intervalo permitido. Pero si yo lo hubiera cambiado aquí, yo le decía que esto era el 38%. ¿Cuánto me sale el 38? Vaya. Serían 38 dividido entre 2, 19. 19 más 100 menos 38, 62 más 19, 81. Entonces voy a buscar el 0.81 en la tabla. 0.81, perdón. Estaba, a ver, 81. 81, por acá ya lo vi, 81, 6. 0.88. 0.88. 0.88 por 0.88 por 27
serían 23.76 menos 60, entonces sería acá 36. No, sigue dando un porcentaje, un intervalo muy amplio, ¿cierto? Sería entre los 36 y los 83 minutos, que no es mucho el desfase. O sea, miren que yo aquí estoy dando intervalos para poder identificar cuáles son esos extremos que yo estoy solicitando, ¿vale? Y si lo hacemos el anterior, el que yo les estaba planteando acá, que decimos cuál es ese porcentaje, ¿cierto? Que un estudiante se demora 4 horas en armar una protoboard y a una significancia del 27. Entonces, si la significancia es el 27, pues alfa medios va a ser 27 entre 2. Sería 13.5. 13.5, 27 menos 100 serían 83. Perdón, 73. Más 73, esto sería 86.5. Buscamos en la tabla 0.865. Nuevamente busquemos. 0.865. A ver dónde está mi tabla. 0.8643. Entonces esto está a 1.1 de Z. Entonces sería la fórmula. X es igual a 1.1 multiplicado por los 40 minutos más o menos 4 horas. 4 por 6, 24, 240 minutos. Entonces aquí lo hacemos. 1.1 por 40, 44 más 240 serían 284 y con menos 196 dividimos entre 60, está entre 3.3 y 284 dividido entre 200 entre 60, ¿no? Entre 4.7. Listo. Este es mi intervalo de confianza. O sea, ¿cuál es el intervalo de confianza al 27% de significancia? O al 73% de confianza. Entonces me dice que los estudiantes se demoran entre 3 o los que se demoran entre 3.3 horas y 4.7 horas, pues ellos se encuentran en ese intervalo significativo de confianza que sus datos o su tiempo de promedio está ajustado a una condición normal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?